queremos simplificar las expresiones exponenciales dadas usando las reglas de exponente dadas aquí a la derecha. Y debido a que tenemos cocientes, aplicaremos principalmente esta regla aquí que establece, a la potencia de m dividida por a la potencia de n es igual a la potencia de m menos n. Entonces, si las bases son iguales y estamos dividiendo, restamos los exponentes. Y siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Pero también estamos trabajando con exponentes negativos, así que sigamos revisando esta regla y esta regla también. 1 dividido por a al poder de m negativo es igual a al poder de m positivo. Una forma de pensar en esto es poner a m en forma de fracción poniéndolo sobre 1. Y luego, si tenemos una expresión exponencial, si la movemos a través de la barra de fracción, en este caso hacia arriba, cambiará el signo del exponente. Y la siguiente regla es solo una extensión de esto, a al poder de n negativo dividido por b a la potencia de m negativo es igual a b a la potencia de m dividida por a la potencia de n. Observe aquí, las bases no son las mismas. Y por lo tanto no podemos restar los exponentes. Pero podemos cambiar el signo de los exponentes moviéndolos a través de la barra de fracción. Si movemos b a la potencia de m negativo, se convierte en b a la potencia de m positivo. Si movemos a al poder de n negativo hacia abajo, se convierte en a al poder de n positivo. Mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo las bases son las mismas y nos estamos dividiendo. Entonces restamos los exponentes. Esto es igual a 2 elevado a la potencia de 4 menos 2. Por supuesto, 4 menos 2 es 2. Entonces, esto es igual a 2 al cuadrado o 2 por 2, que es igual a 4. Sin embargo, antes de pasar al siguiente ejemplo, expliquemos qué sucede aquí cuando restamos 2. Si expandimos 2 a la 4ta, serían 4 factores de 2. Si expandimos 2 al cuadrado, serían 2 factores de 2. Observe que aquí tenemos factores comunes entre nuestro numerador y denominador. Tenemos 2 sobre 2 y 2 sobre 2. Eso se simplificaría aún dejándonos con 2 por 2 o 4. Entonces observe cómo restando este 2 aquí, en realidad estamos simplificando los factores comunes entre el numerador y el denominador. Vayamos a ver nuestro próximo ejemplo. Aquí tenemos 3 al 3 dividido por 3 al poder del 3 negativo. Nuevamente, las bases son las mismas y nos estamos dividiendo. Entonces eso sería 3 a la potencia de 3 menos el exponente en el denominador de 3 negativo. Que por supuesto se convierte en 3 a la potencia de 3 más 3, o 3 a la sexta. Vamos a mostrar cómo podemos evaluar esto en una calculadora. Escriba en la base. Esta clave aquí es la clave del exponente, a menudo llamada quilate. Entonces 3 subió a la potencia de 6 y luego ingresó. 3 al 6 es igual a 729. Luego tenemos 5 para el poder del negativo 2 dividido por 5 para el poder del negativo 1. Nuevamente estamos dividiendo, entonces restamos los exponentes. Esto sería 5 a la potencia de negativo 2 menos negativo 1, que se convierte en 5 a la potencia de negativo 2 más 1, o solo 5 a la potencia de negativo 1. No se considera simplificado si la expresión contiene un exponente negativo. Entonces, para hacer que este exponente sea positivo, podemos pensar que está en forma de fracción. Y si movemos 5 a la potencia del negativo 1 hacia abajo al denominador, se convertirá en 5 al poder del positivo 1. Entonces tendríamos 1 dividido por 5 para el poder del positivo 1. Pero no se necesita un exponente de un positivo. Si no hay exponente, se asume como positivo 1. Entonces, esto es igual a solo 1,5. Y finalmente, nuestro último ejemplo, tenemos 4 al 4 dividido por 4 al 4. Entonces, tenemos 4 elevados a la potencia de 4 menos 4, que sería 4 a la potencia 0. Cualquier cosa a la potencia 0, excepto 0 a 0, es igual a 1. Y espero que esto tenga sentido porque cualquier cosa dividida por sí misma siempre es igual a 1 siempre que no tengamos 0 dividido por 0. Espero que hayas encontrado esto útil. _0 de 01 CB3B7 de 11.